Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo esta vez de manera grabada porque debo atender un compromiso de índole profesional que me impide estar en vivo en el estudio, pero sin embargo no dejamos de estar con ustedes como cada sábado a las 4 de la tarde a través, por supuesto, del 103.3 de FM de Radio Fórmula, en el 970 también de la misma Radio Fórmula, llegando a toda la capital de la República Mexicana, a alguna que otra ciudad del interior de nuestro país. Ya saben ustedes, mi queja de siempre, cuando nos permiten llegar la competencia feroz que nos hacen los automóviles de lujo, pero también llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional a través de la página www.radioformula.com.mx, que se escucha y se llega también a todo el mundo donde quieran sintonizarnos. Así que hoy es su programa grabado, pero sin embargo, ya lo saben amigos, responderé con mucho gusto en cuanto tenga oportunidad los mensajes, comentarios, quejas, críticas y todo tipo de opinión que ustedes me hagan el favor de enviarme y tomarse la molestia de escribir a través de nuestras vías electrónicas para comunicarnos, que lo son el correo villalpandohistoriador@gmail.com y o bien, como ustedes deseen, el Facebook Villalpando y la Historia. Se trata en esta ocasión de hablar de un tema que les confieso que hasta hace unos días yo pensaba que no era histórico. Sin embargo, también he de contarles que en pláticas que he sostenido con amigos, con mis hijas inclusive y con otras personas que me han hecho favor de hacerme ver que cualquier manifestación de tipo popular que se repite a lo largo de los años y por décadas inclusive, como es el caso de lo que platicaremos el día de hoy, sí merece la atención de un historiador y por supuesto reclama una, por lo menos, explicación somera desde el punto de vista de la historia. Hablaremos, como lo anuncié en el Facebook, naturalmente, de la participación de México, bueno, más bien corrijo, de la participación de la selección mexicana de fútbol en los campeonatos mundiales de este deporte que se han desarrollado a partir de la década de 1930 y hasta nuestros días, y en los cuales pues el equipo mexicano ha participado con diversa suerte, como ahorita comentaremos. Se trata naturalmente de hacer una historia que no solamente relate los acontecimientos, sino también proponga algún tipo de explicación o algún tipo de crítica al desempeño de nuestros jugadores en esta gesta mundial deportiva del fútbol. Porque, y ese es mi juicio muy particular, entiendo que les exijamos muchísimo a los representativos nacionales que juegan fútbol y que de alguna manera con la camiseta mexicana van y representan a todos nosotros, pero también entiendo, como lo probaré en esta ocasión, que el desempeño que han tenido a lo largo de tantos años de participar en estos campeonatos mundiales pues es más o menos el que corresponde al desempeño cultural y educativo que tiene México, lo cual me permite vincular estos resultados con lo que hace 8 días comentábamos respecto del estado de nuestra educación. Si los mexicanos estamos en los últimos lugares de la tabla de los 70 países evaluados en las pruebas internacionales de PISA, que miden, como ustedes recordarán que lo platicamos, el rendimiento en materia matemática, en materia de ciencias y en materia de lectura, pues evidentemente en fútbol tampoco andamos muy arriba. Es decir, no podemos exigirles a estos jugadores exactamente lo mismo que nosotros no nos exigimos a nosotros mismos. Si estamos en un lugar bastante mediocre en materia educativa, pues obviamente y en correspondencia, en fútbol lo estamos también. Y si no, vamos a hacer una especie primero de gran panorama del desempeño de México en las 15 ocasiones de las 20 que han existido en que el equipo mexicano, el representativo nuestro, la selección de fútbol de México, ha
participado en estos juegos. Fíjense bien, en el primero, en 1930 en Uruguay, quedamos en el lugar 13 de 13 participantes. En el segundo campeonato mundial, celebrado en Italia en 1934, no participamos porque nos eliminó casi la víspera del torneo los Estados Unidos de América, que nos metieron una goliza. En el tercer campeonato en 1938, que se celebró en Francia, México de plano declinó participar. Ni siquiera fuimos a las justas previas, decidimos no participar. Luego, el campeonato se suspendería varios años por motivo de la Segunda Guerra Mundial y se va a reiniciar en Brasil en el año de 1950, donde México ocuparía el lugar 12 de 13 participantes. 4 años después, en Suiza, en 1954, ocuparíamos el lugar 13 de 16 equipos. En Suecia, en 1958, llegamos al lugar 16 de 16, es decir, el último lugar. En Chile, en 1962, mejoramos un poquitín. Alcanzamos el lugar 11 de 16 participantes. En Inglaterra, ya en 1966, llegamos al lugar 12 de 16. En cambio, en México, en 1970, ocupamos el lugar sexto de 16 participantes también. En Alemania, en 1974, pues no llegamos porque fracasamos en aquel torneo preparatorio previo que se celebró en Haití, en donde perdimos hasta con Trinidad y Tobago. Por lo tanto, Haití fue el equipo que representó a la zona de Centroamérica llamada la CONCACAF. En Argentina, en 1978, volvimos a ir y ocupamos el lugar 16 de 16 equipos. Para España, en 1982, tampoco clasificamos porque en el torneo de la CONCACAF quedamos en tercer lugar y solo pasaron los dos primeros, que fueron Honduras y El Salvador. Así que, pues quedamos derrotados por los países centroamericanos. Nuevamente en México, en 1986, volvimos a alcanzar el sexto lugar y ya con 24 países participantes. En Italia, en 1990, no fuimos. México no pudo participar porque ustedes se van a acordar, es la época del famoso escándalo de los cachirules, cuando los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol decidieron falsificar las actas de nacimiento de la selección de sub-20 para restarles edad a los jugadores que allí participaban. Nos descubrieron y nos castigaron por tramposos, Luego, en los Estados Unidos, en 1994, quedamos en el lugar 13, en el 13º de 24 equipos participantes. En Francia, en 1998, llegamos al lugar 13 otra vez de 32 participantes esta vez. En el Mundial celebrado en Corea y Japón en 2002, ocupamos el lugar 11 de 32 participantes. En Alemania en 2006, alcanzamos el lugar 15 de 32 participantes. En Sudáfrica, en el 2010, alcanzamos el lugar 14 de 32 participantes. Y en Brasil, apenas hace 4 años, en 2014, alcanzamos el lugar 10º de 32 participantes. Este es un resumen rapidísimo, sintético, de cómo nos ha ido, bueno, no nosotros, a la selección mexicana de fútbol en la historia de los mundiales. Hay algo a destacar, nos va bien y nos fue muy bien en las 2 ocasiones que el Mundial de Fútbol se celebró en México, es decir, en el ambiente de casa, con el público a favor, con los aplausos, con la emoción de estar jugando aquí en nuestros propios estadios en nuestro país. Ahí es cuando la selección mexicana se crece y ha logrado los mejores resultados. El lugar sexto en ambas ocasiones, tanto en 70 como en 86. Pero sin embargo, cuando salimos fuera, cuando vamos a otros continentes,
pues no hemos pasado del lugar 10º, hay que decirlo con toda franqueza, y en varias ocasiones hemos quedado en el último lugar. Yo sé que es un asunto totalmente deportivo, sé también que esto provoca una gran emoción, un entusiasmo enorme y a veces enojos terribles, pero también sé muy bien, y eso así espero que lo comprendamos, que se trata nada más de un juego, pero de un juego que está simbolizando en buena medida lo que somos como país, lo que somos como pueblo, y en donde si para muchas cuestiones de la vida, y lo digo con toda tristeza, somos mediocres, no podemos exigir a los mexicanos que juegan que sean mejores que nosotros. Me viene a la mente recordar un dicho que alguna vez escuché en los comentaristas cada vez que perdemos, y es que México jugó como nunca, pero perdió como siempre. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde, en un programa grabado, como ya lo comenté al principio, por atender un poco de trabajo profesional que debo realizar, pero sin embargo, al pendiente siempre de sus amables mensajes, comentarios, críticas y quejas que me hagan el favor de mandarme, tomarse la molestia de escribirme como siempre lo hacen, lo cual agradezco infinitamente, ya sea al correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com o bien al Facebook Villalpando la Historia, en esta tarde en la que estamos platicando de la historia de la participación de México en los campeonatos mundiales de fútbol. Para 1930, y vamos a empezar por el primero de ellos, la primera Copa Mundial que se desarrolló en Uruguay, allá en su capital Montevideo, y cuyo resultado final, como ustedes bien saben, fue que Uruguay se alzó con el campeonato. Participó también México y le cupo a nuestro país, digámoslo así, el honor de celebrar el primer partido de los campeonatos mundiales y el triste honor también de recibir el primer gol en contra. Este primer juego se jugó contra Francia, que nos derrotó por 4-1. El gol mexicano, el primero que anotó un jugador compatriota nuestro, fue de Juan Carreño, a quien apodaban el Trompo. Por cierto, esto del Trompo me viene a la mente el recordarles, porque ustedes lo saben mejor que yo, seguramente que tienen más conocimiento de fútbol que lo que un servidor puede tener, que no le gusta mucho esto del deporte, pero me llama la atención que los jugadores mexicanos, muchos de ellos, tienen apodos. Les ponemos un sobrenombre, alguno decoroso como el Trompo Juan Carreño, pero hay otro jugador en este mismo equipo que participó en 1930 que tiene un apodo muy feo. Se llama el hombre el Chaquetas Rosas. Así le decían. Háganme el favor. Felipe el Chaquetas Rosas. En el siguiente juego, Chile y México quedaron 0-0 empatados. Y en el tercero, con el cual nos eliminaron, Argentina nos derrotó por 6-3. Los goles mexicanos fueron 2 del Chaquetas Rosas, 1 de Gallón, y se decía que los mexicanos que fueron a este mundial tuvieron que ser alentados por el entrenador que fue contratado especialmente para ello, un español de nombre Juan Luque de Serrallonga, quien para poder alentarlos a que jugaran bien, les dijo que lo hicieran en nombre de la Virgen de Guadalupe, y aún así quedamos en el último lugar, ocupando el lugar 13 de 13 participantes. La segunda Copa Mundial en la que México jugó, porque recuerden que platicamos al principio de que pues tuvimos que declinar una invitación y perdimos en otra eliminatoria con Estados Unidos. La segunda Copa Mundial fue allá en el año de 1950, se realizó en Brasil. Es el año de la famosa tragedia de Maracaná, que hasta yo sé de ella, cuando Brasil, que se sentía ya el campeón, fue a perder ante el Uruguay. Bueno, allí México también participó. Vale la pena destacar que sería el primer campeonato del mundo en el que jugaría nuestro portero tradicional y muy famoso, el famoso 5 copas Antonio Carvajal, la Tota Carvajal, recuerden los apodos. Y bueno, se enfrentamos primero a Brasil. Y por supuesto el resultado fue terrible, 4 goles a favor de los brasileños, 0 los mexicanos. Luego México se enfrentaría a Yugoslavia.
También los yugoslavos nos metieron 4 goles y México por lo menos alcanzó a meter el del honor. Lo anotó Héctor Ortiz. Y luego rematamos y cerramos nuestra participación jugando contra Suiza, que también nos ganó, nada más 2-1. El gol mexicano lo anotó un jugador muy famoso de aquel tiempo, que se llamaba Horacio Casarín. Pero además surgió un problema muy curioso. Las camisetas de Suiza y de México se parecían mucho, eran ambas oscuras, y por lo tanto en un volado se dispuso que México jugara con ella y los suizos con otra, pero en un alarde de caballerosidad que tenemos, los mexicanos decidieron cederle a los suizos el honor de jugar con su propia camiseta, y los mexicanos tuvieron que pedir prestado a un equipo local allí en Brasil, al Gremio de Brasil, sus camisetas rayadas y sudadas todas para jugar este partido, y finalmente perdimos, y en esta Copa Mundial de Brasil 1950 ocupamos, como ya lo mencioné al principio, el lugar 12 de 13 jugadores o de 13 equipos participantes. Así que bastante mal. En este equipo participó además de la Tota Carvajal, otro muy famoso, Horacio Casarín, que ya comenté, y otro que con el tiempo sería también un hombre de prestigio, José Antonio Roca, que más adelante sería inclusive entrenador de la selección nacional. Vámonos a Suiza al año de 1954 en un torneo que ganaría finalmente Alemania, venciendo al subcampeón que lo sería Hungría. Y en este equipo mexicano nuevamente volvió a jugar Antonio Carvajal, nuestro portero, la Tota Carvajal, que ya con esto sumaría su segunda Copa Mundial. Recuerden que va a llegar a 5, es nuestro 5 copas. También figuraría en el equipo otro jugador que después sería famoso como entrenador, Raúl Cárdenas. También un mexicano de nombre José Lamadrid, que sería el autor del primer gol de un mexicano en Europa. Nuevamente participaría también José Antonio Roca, que repito después sería entrenador. Y pues solamente se jugaron 2 partidos. El primero contra Brasil, en el cual obviamente Brasil nos derrotó por 5-0. Y el segundo se jugó contra Francia, en el cual también los franceses nos metieron 3 goles, México alcanzó a meter 2. Hay que reconocer que fue un partido muy disputado y nos ganaron casi en el último momento. Nuevamente esta especie de maldición mexicana de ya merito, por poquito, pero no, perdimos 3-2 con goles de Balcázar y de Lamadrid, como ya comenté, y esto nos mereció por lo menos subir un poquito en la tabla final de calificaciones, porque ocupamos el lugar número 13 de 16 equipos que habían participado en este mundial, repito, que se celebró en Suiza en el año de 1954. 4 años después, en la Copa Mundial que se celebró en Suecia, o sea, de Suiza pasamos a Suecia, en donde quedaría por primera vez también campeón Brasil, ya con sus grandes estrellas como Pelé, hasta yo sé de eso un poquito, quedando en segundo lugar Suecia, el equipo anfitrión, que sería derrotado. También participó por tercera ocasión nuestro portero tradicional Antonio La Tota Carvajal, y había jugadores que después serían muy famosos, que yo sí recuerdo de niño haber escuchado de ellos, como Jesús del Muro, que era del equipo Guadalajara, que era como la base de la selección, el famoso Jorge El Jamaicón Villegas, recuerden estos los apodos, que es muy importante, Alfonso El Pescado Portugal también, Salvador o Chava Reyes, él no tenía apodo más que el Chava Reyes, el diminutivo, Guillermo el Tigre Sepúlveda, Raúl Cárdenas, otro que se llamaba Jaime del Monte, y varios otros más que hicieron época, porque repito, la gran mayoría de ellos provenía del equipo Guadalajara. Y los 3 partidos que disputamos, por supuesto, en los 3 nos fue bastante mal. Bueno, uno empatamos, fue el primer puntito que sacamos en un mundial. Primero, comenzamos con los anfitriones, con los suecos, y Suecia pues nos metió 3 goles y México 0. Luego nos enfrentamos con un equipo bastante menor, País de Gales. Aquí sí México logró empatar a un tanto con Gales, 1-1 quedamos al final, con un gol de Jaime Belmonte, y esto nos va a permitir, como dije hace un momentito, alcanzar por primera vez un puntito, uno solo,
en las gestas de los campeonatos mundiales de fútbol, pero eso sí, llegó el tercer partido, nada más y nada menos que contra Hungría, que serán finalmente los subcampeones del mundo, que era el equipo revelación en ese torneo, y los húngaros nos dieron una paliza de 4-0, mereciendo que México volviese al lugar número 16 de 16 que eran los contendientes. Así nos fue en esta Copa Mundial de Suecia en 1958, en la que, repito, comenzó a figurar la estrella de Pelé y de la selección del Brasil. Vámonos ahora a Chile, al año de 1962, del cual yo, que no sé mucho de estas cosas, debo decirles a ustedes que decían en mi familia, mis amistades, los tíos, los conocidos, que era quizás el mejor equipo de fútbol que México tuvo alguna vez. Todo él a partir de la base que propiciaba o que proporcionaba el Club de Fútbol Guadalajara, las famosas Chivas de Guadalajara, y con el cual se constituyó alrededor de él la selección de fútbol en un campeonato en el cual en Chile ganó Brasil, segundo lugar Checoslovaquia, y México, pues México va a tener unos partidos muy interesantes. Brasil los ganó 2-0, España 1-0 en un partido muy disputado que fuimos a perder en el último minuto, y como decía don Fernando Marcos, porque se nos olvidó que el último minuto de juego también tiene 60 segundos, y luego fuimos a ganarle, le ganamos al subcampeón 3-1 a Checoslovaquia, lo cual nos va a merecer que una vez eliminados alcancemos por lo menos el lugar 11 de 16 con este que dicen fue el gran equipo a partir del Club de Fútbol Guadalajara. Lugar 11 de 16 en Chile, quizá la mejor actuación hasta ese momento de los mexicanos, pero de esto, amigos, vamos a seguir hablando en un momento más. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir, en un programa grabado, como ya lo comentamos hace un momento, debido a compromisos profesionales de mi parte, pero sin embargo, aquí presentes como ustedes, como cada sábado a las 4, platicando esta vez de la historia de la participación de México en los campeonatos mundiales de fútbol. Fíjense que decíamos hace un momento que el equipo de Chile, más bien, el equipo mexicano que asistió a Chile al Campeonato Mundial de 1962, al decir de mucha gente que yo conocí y que he leído por allí, fue quizás el equipo más completo y más recordado de la historia de nuestra selección nacional, porque a pesar de que ocupó el lugar 11 de 16, tuvimos nuestra primera gran victoria en un Campeonato del Mundo al derrotar a Checoslovaquia por 3-1. Estuvimos a punto de empatar con España, pero perdimos en el último minuto, y Brasil sí nos derrotó 2-0, pero con un equipo que dicen que era verdaderamente legendario. Estaba, por supuesto, Antonio Carvajal, la Tota, en otra más de sus participaciones, acumulando copas y más copas. Estaba Jesús del Muro, Guillermo el Tigre Sepúlveda, que ya comentamos, Jorge el Jamaicón Villegas, Raúl Cárdenas, Alfredo del Águila, Salvador Chava Reyes, Héctor el Campeón Hernández, Isidoro el Chololo Díaz, que así le decían también, Arturo Chaires, Ignacio el Gallo Jáuregui, y como director técnico estuvo también una persona que fue leyenda en el fútbol mexicano, porque me refiero al famoso Ignacio Nacho Treyes, que pues fue de alguna manera el que armó este equipo que dicen que es inolvidable y que el de calidad más alta que México ha tenido. Brinquémonos a 1966, cuando la Copa del Mundo se desarrolla en Inglaterra y en donde va a quedar campeón precisamente el equipo de casa, los ingleses, que van a derrotar finalmente a Alemania. Y México llevó pues un equipo también de buena calidad, encabezado nuevamente por Antonio Carvajal, que con esta ocasión cumplía ya su quinta copa y ahí se va a retirar. También Arturo Chaires, Gustavo el Halcón Peña, que era el capitán, Jesús del Muro, el Gallo Jáuregui, el Chololo Díaz, Aarón Padilla, el famoso Ganso, ¿se acuerdan de él, que jugaba con la Universidad? Javier Chalo Fragoso, que jugaba con el América, la Calaca José Luis González, recuerden que esto de los apodos es muy divertido, Guillermo el Campeón Hernández, Salvador Chava Reyes, Enrique Borja, que hace su primera aparición y que jugaba también con el Club Universidad Nacional Autónoma de México, y el portero de reserva, que después sería el titular,
Ignacio Calderón, a quien le decían Ignacio Coladerón. Esto nada más como comentario. Nuevamente el director técnico fue Ignacio Treyes y México ocuparía esta vez el lugar 12 de 16 después de haber disputado primero el partido inaugural con Francia y México. Empatamos a 1 contra Francia, esta vez con gol de Enrique Borja. Después Inglaterra nos metió 2 goles y México quedó en 0. Y finalmente pues tendríamos un partido final en el que quedaríamos también empatados a 0, lo cual va a significar la eliminación de la Copa del Mundo de 1966, celebrada allá en Inglaterra, y que para México era una especie pues también de gran preámbulo, de gran preparación, porque en esos mismos años, poquito antes, durante el gobierno del presidente López Mateos, se había estado insistiendo en que México quería y deseaba ser el anfitrión de una Copa del Mundo, lo cual se va a conseguir para la Copa de 1970, ya en el último año del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Una Copa Mundial que los que la vivimos recordaremos la gran emoción que esto despertó en todos nosotros. Yo tenía en ese entonces, y lo digo en primera persona porque ya me tocó vivirlo, tenía para ese entonces 13 años y fui partícipe de cómo mi mamá estaba entusiastamente, fervorosamente apasionada del equipo de Italia, y nosotros los chicos pues estábamos más bien a favor de Brasil, que al final de cuentas se llevará el campeonato en aquel juego inolvidable Brasil contra Italia, que ustedes recuerdan seguramente. Y México, por ser el país anfitrión en el Estadio Azteca, pues cumplió un papel bastante decoroso. Primero, empatando a 0 goles en el partido inaugural contra la Unión Soviética, 0-0 quedamos. Después, México le metió una goliza, la única que hemos podido dar en un mundial, a El Salvador, porque quedó 4-0 a favor nuestro, con 2 goles del Cabo Valdivia, con un gol de Chalo Fragoso, un gol de Nacho Basaguren, y finalmente, en el tercer partido de esta primera fase, México derrotó 1-0 con gol de Gustavo El Halcón Peña, y por primera vez se abría el milagro. Esta selección mexicana, que estaba encabezada por la portería por Calderón, Coladerón como le decían, el Halcón Peña, el Pichojos Pérez, el campeón Hernández, Enrique Borjas, Horacio López Salgado, el Ganso Aarón Padillo, José Baltonrá, el Javier el Calimán Guzmán, Héctor Pulido, la Calaca José Luis González, Javier el Cabo Valdivia, Ignacio Basaguren, Chalo Fragoso, dirigidos por Raúl Cárdenas. Esta selección por primera vez pasa a la siguiente fase de cuartos de final, y en donde tuvimos la desgracia pues de enfrentarnos a un equipo poderosísimo, a la Italia, que finalmente sería la subcampeona mundial, quien nos metieron 4 goles anotados los italianos contra nosotros, y México pues solamente pudo meter el del honor en los pies de la Calaca José Luis González. Pero eso sí, el desempeño fue tan bueno por haber pasado a los cuartos de final que logramos quedarnos en el lugar número 6 de 16 competidores, gracias, repito, en buena medida a que la justa deportiva mundial se llevó a cabo en nuestro territorio, con nuestro público, con nuestra gente, y por lo tanto pues los mexicanos se sintieron seguramente en casa como lo estaban, y esto permitió tener un muy buen papel en este campeonato mundial de 1970. Luego vendría esta terrible destitución de Haití para 1974, cuando nos eliminaron porque nos goleó Trinidad y Tobago, ¿se acuerdan ustedes que ya platicamos de eso? Y luego la siguiente emisión en donde sí participamos fue en Argentina, ya en el año de 1978, campeonato en el que va a quedar como campeón mundial la propia Argentina, quedando en segundo lugar Holanda, que fue derrotado. Y en esa ocasión pues llevamos un equipo que estaba compuesto, entre otros, por Pilar Reyes como portero, por Alfredo Tena, por el Gonini Arturo Vázquez Ayala, por Enrique López Arza, por Víctor Rangel, por Cristóbal Ortega, por Leonardo Cuellar, todos dirigidos por José Antonio Roca, y nos tocó enfrentarnos primero a Túnez. No, pues pensaron, seguramente a Túnez le ganamos, Pues nada, Túnez nos metió 3 goles y México apenas pudo colocar el del honor en los pies de Arturo Vázquez Ayala, el Gonini,
quedando 3-1 favor Túnez, imagínense. Luego, por supuesto, llega Alemania y se dio el lujo de meternos 6 goles al hilo, quedando 6-0 a favor de Alemania. Y ya el último partido en el que jugamos, Polonia nos anotó 3, México metió 1 en los pies, en los botines de Víctor Rangel, y nuevamente volvimos a nuestra realidad concreta, ocupando el lugar número 16 de 16 participantes allá en la Argentina en el año de 1978. O sea que nos fue de la patada en realidad. Terrible, ¿eh? Espantoso, porque finalmente pues esa era nuestra auténtica realidad. Luego vendría, por supuesto, el milagro. México nuevamente se apuntó, a pesar de que habíamos tenido un terrible sismo, el terremoto del 85. México entró al quite para rescatar a Colombia y México volvió a celebrar una Copa Mundial en el año de 1986. Por supuesto, esto se nos da mucho. El ser anfitriones de la fiesta es algo que nos sale rete bien. En realidad, las 2 ocasiones en que hemos sido las sedes de los mundiales, el pueblo mexicano ha respondido de una manera entusiasta, se llenan los estadios, hay fiesta en las calles y nos va francamente muy bien como fútbol y mucho mejor como imagen de un país que goza y que disfrute del fútbol y que además lo organiza muy bien. En esta ocasión, ustedes se acuerdan, la final en el propio Estadio Azteca la va a ganar Argentina con aquel famoso gol de la mano de Dios de Maradona que vence a Alemania, y pues México participó con un director técnico extranjero, Bora Milutinovic. Quedamos así: en el primer partido México 2, Bélgica 1, con goles, uno de Hugo Sánchez y otro de Fernando Quirarte, que era un gran jugador. Luego en el segundo partido, con trabajos, empatamos contra Paraguay, quedamos 1-1 con gol de Luis Flores. Y luego el tercer partido, pues ya ganamos, era contra Irak, y México ganó 1-0 a Irak con gol de Fernando Quirarte, lo cual nos permitió pasar a la siguiente fase, octavos de final, en donde le ganamos a Bélgica 2-0 con un gol de Servín y un fabuloso gol inolvidable, dicen que el mejor que ha habido en la historia de las Copas Mundiales en que participa México, en los botines de Miguel Negrete, que metió un golazo. Y milagro, pasamos a cuartos de final, en donde pues ahí sí ya Alemania nos derrotó en penaltis 4-1 y quedamos, eso sí, finalmente en un lugar muy honroso de el sexto lugar de 24 equipos, en un desempeño bastante bueno, hay que decirlo. En esa ocasión quizá buena medida por el apoyo del público, pero sobre todo de destacarse ese gol que dicen que fue inolvidable. Yo no sé valorar mucho esto, pero los que saben dicen que Miguel Negrete anotó un verdadero señor gol que dignificaba a los mexicanos de aquel tiempo. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir hablando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque final del programa de hoy, de la historia que quiero vivir, que es un programa grabado, como ya lo comenté, porque debo trabajar, y que sin embargo estamos presentes con ustedes platicando de un tema que tiene, estoy seguro de ello, porque ya vi algún mensaje que me han hecho favor de hacer llegar. Olvídalo, es una pendejada lo que estoy diciendo. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del programa de este sábado, de la historia que quiero vivir, en una emisión que he tenido que grabar por atender un compromiso de índole profesional, como ya lo aclaré, pero sin embargo atendiendo y al pendiente de sus mensajes y comentarios y críticas también, por supuesto, que me hagan el favor de hacerme llegar, de tomarse la molestia de escribir, cosa que, repito, aprecio enormemente, ya sea al correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com o bien al Facebook Villalpando y la Historia. En este día que estamos platicando de esta historia, porque finalmente sí me convencieron que lo es, de una pasión nacional que es la presencia de la selección mexicana en los campeonatos mundiales de fútbol. Sí, tienen razón mis amigos que me lo recomendaron. Efectivamente, cada vez que hay una expresión popular que se ha reiterado a lo largo de muchos decenios, cada 4 años, en los cuales nace la esperanza, llega la emoción y finalmente se desencanta en una frustración y en un enojo, en una tristeza, pero que sin embargo no deja de admirarse
el esfuerzo de las demás naciones y finalmente cuando llega cada final, aunque México no participe, todo el pueblo mexicano se emociona tomando partido por uno u otro contendiente, porque finalmente el fútbol es quizás parte de la idiosincrasia mexicana y vale por eso la pena ser historiado, aunque desde un punto de vista muy crítico, como lo he anunciado, en virtud de que el mal desempeño de nuestros jugadores en las justas mundialistas futboleras, pues se debe en buena medida a un reflejo del mal desempeño que como país y en lo individual como población cada uno de nosotros tenemos en otras muchas vertientes de la vida, porque cuando se ponen a exigirle a los jugadores que ganen la copa, primero deberíamos exigirnos a nosotros mismos ser el mejor en nuestro trabajo, ser el mejor en nuestro grupo escolar, ser el mejor en lo que hacemos, ser el mejor en cada una de las actividades que emprendemos. No dudo que haya mexicanos que sí lo sean, pero en conjunto, en la generalidad, en promedio, pues si comparamos con los estudios y resultados de las pruebas PISA a las cuales ya me referí, pues salimos bastante mal parados. Pero bueno, vámonos a la Copa Mundial de Estados Unidos en 1994, donde el Brasil va a ser el campeón, como todos sabemos, supongo. Italia va a quedar en segundo lugar. Allí va a aparecer por primera vez una serie de jugadores como Jorge Campos, ya muy contemporáneos, Claudio Suárez, Ignacio Ambriz, Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez, Luis García, en fin, varios jugadores que ya son más cercanos a la población juvenil mexicana. Y en esta ocasión, dirigidos por Miguel Mejía Barón, en la primera fase, Noruega nos ganó 1-0. Luego, más adelantito, México logró meter 2 goles contra Irlanda, uno solo nada más. Los 2 goles fueron de Luis García, este jugador mexicano que fue de los primeros junto con Hugo Sánchez de irse a jugar al extranjero, particularmente a España. Luego, finalmente, pues Italia, México empatamos 1-1, sorprendente, con un gol de Bernal. Pasamos a los octavos de final y allí México y Bulgaria empatamos en el tiempo reglamentario, pero a la hora de los penales, en los penaltis famosos que no se nos dan, los búlgaros nos ganaron por 3-1. México quedó fuera y alcanzaría finalmente el lugar número 13 de 24 países que habían competido. 4 años después, ya en Francia, en la Copa Mundial de Francia, en donde Francia precisamente va a ser el campeón inaugurando su gran estadio, Brasil va a quedar en segundo lugar, con un equipo muy similar al anterior, en el que estaba también Jorge Campos, Claudio Suárez, Dulio Davino. Es la primera vez que participa, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, que se va a vestir de gloria con su famosa jugada La Cuauhtemilla. También va a estar Luis García, Luis Hernández, el matador, que va a ser el héroe de la jornada, porque es un hombre que se va a convertir en el máximo goleador mexicano en los campeonatos del mundo. El director técnico lo era Manuel Lapuente. Esto ya es muy contemporáneo, 1998, apenas de esto hace 20 años nada más. Y en ellos, pues había jugadores como Ricardo Peláez, por ejemplo, que va a meter un gol en el primer partido. México 3, Corea del Sur 1, y 2 goles Luis Hernández, el matador, ya saben por eso los apodos, que se va a convertir, repito, en el héroe mexicano. El siguiente partido empatamos con Bélgica 2-2, con goles de García Aspe y de Cuauhtémoc Blanco, que fue también un golazo. Y en el siguiente partido, nuevamente empate. Holanda 2, México 2, con goles de Ricardo Peláez y también de Luis Hernández, lo que nos va a permitir pasar a la siguiente fase de octavos de final, en donde pues, nos vamos a enfrentar a Alemania, que nos va a ganar, por supuesto, con 2-1. El gol mexicano de Luis Hernández, repito, metió 4 tantos en ese campeonato mundial, convirtiéndose en el más absoluto goleador en toda la historia de la selección mexicana en su desempeño en las justas mundiales de la Copa de Fútbol. Ocupamos en esa ocasión el lugar 13 de 32 equipos, no estuvo mal. Y luego nos brincamos al año 2002. Aquí la Copa del Mundo se desarrolló en 2 países al mismo tiempo, en Japón y en Corea del Sur, en este año 2002, quedando campeón al final Brasil, que se impuso a Alemania, y en donde pues los jugadores mexicanos también tienen un papel destacado. Es la primera vez que juega Rafael Márquez, que va a iniciar con esto su primera Copa Mundial. Hoy sí juega en esta ocasión, ahora en 2018 será su 5ª Copa, empatando el récord de la Tota Carvajal, que consiguió allá entre los años de 1950 a 1966. 5 copas la Tota Carvajal, 5 copas probablemente, perdonen ustedes, probablemente
también las tenga Rafael Márquez. En Japón y Corea, en 2002, México se enfrentó en el primer partido a Croacia, ganamos 1-0 con gol de Cuauhtémoc Blanco. Luego le ganamos a Ecuador 2-1 con cierto trabajito, con un gol de Torrado y otro gol de Jared Borghetti. Luego el siguiente partido empatamos a 1 con Italia, con gol también de Borghetti, y pasamos otra vez a octavos de final, en donde, ¿qué creen? Nuestra maldición, caray. Los Estados Unidos de América nos ganaron por 2-0. Quedamos finalmente en el lugar 11 de 32. Y bueno, se hizo el esfuerzo, pero esta maldición, caray, encima, Los Estados Unidos hasta en el fútbol nos vencieron. Era la segunda vez grave que no lo hacían. La primera fue en 1934 cuando nos eliminaron del Mundial. Y la segunda en esta ocasión, ya en pleno siglo XXI, los Estados Unidos sigue siendo, hasta en fútbol, nuestro némesis. Luego vendría la Copa Mundial de Alemania en 2006, en donde quedaría campeón Italia. En segundo lugar quedaría Francia. ¿Se acuerdan con este equipo en el cual nuevamente lo integraron Jared Borghetti, entre otros, Gerardo Torrado, Rafa Márquez en su segunda copa? Lo dirigía Ricardo Lavolpe, este argentino, y que llevó a México finalmente también a octavos de final. Primero en la primera ronda, ganándole a Irán 3-1, con goles de Ciña, un nacionalizado brasileño-mexicano ya, y 2 de Omar Bravo. Luego empataríamos, imagínense nada más, empatamos a 0 con Angola, 0-0 México-Angola. Y después en el tercer partido, Portugal 2, México 1, nos ganaron con gol de mexicano de Francisco Fonseca, pero sin embargo nos alcanzó el puntaje para pasar a octavos de final, en donde ya de plano, pues ahí Argentina nos metió 2 goles, México pudo anotar 1 en los botines de Rafael Márquez y ocupamos el lugar número 15 de 32 participantes. Pero bueno, ya estamos más o menos pasando siempre a octavos de final. En la Copa Mundial de Sudáfrica en 2010, en donde va a resultar vencedor, campeón del mundo, España derrotando a Holanda, México también pues, va a presentar un equipo cuya base y la dirección como capitanes de Rafael Márquez en esa ocasión tercera Copa del Mundo, con varios jugadores ya muy contemporáneos como Francisco Rodríguez, como Carlos Salcido, como pues Gerardo Torrado, como Giovanni Dos Santos, muchos de ellos que juegan y que jugaban ya en equipos europeos. Ya México había crecido, ya sus jugadores eran cotizados de manera bastante alta en los grandes equipos del mundo como el Manchester, como el Barcelona, como el Real Madrid, y el director técnico fue Javier Aguirre, lo cual implicó que en la primera ronda México empatara con Sudáfrica 1-1 con gol de Rafael Márquez. Después México le ganó a Francia 2-0, aquello era la locura, con gol de Javier el Chicharito Hernández y gol de Cuauhtémoc Blanco. Después Uruguay 1, México 0, perdimos ahí, pero sin embargo nos sirvió para pasar a octavos de final, en donde ya otra vez Argentina dio cuenta de nosotros, 3-1, con un gol mexicano en los botines de Javier el Chicharito Hernández, quedando en el lugar 14 de 32. Bueno, parece que no pasábamos algo en México, no pasamos de los octavos de final, es decir, no hemos llegado más que en una sola ocasión al famoso quinto partido, que al parecer es la ilusión de muchos. Hace 4 años apenas, en Brasil, en 2014, cuando Alemania quedó campeón derrotando a Argentina con aquel gran fracaso brasileño, pues el equipo mexicano nuevamente, a partir de la base que da Rafael Márquez ya en ese momento en su cuarta Copa del Mundo, pues jugará bajo la dirección técnica de Miguel Herrera. En la primera vuelta, en la primera ronda, México va a ganarle 1-0 a Camerún con gol de Peralta. Después Brasil-México 0-0, empatamos. México 3, Croacia 1, con goles de Rafael Márquez, de Andrés Guardado y de Chicharito Hernández. Y después pasaríamos a octavos de final, en donde Holanda nos derrota 2-1, con gol de Giovanni Dos Santos por parte de México, ocupando al final el lugar 10 de 32. Esta es nuestra historia en síntesis resumida. Una historia que, repito, cuando jugamos en México nos va rete bien, cuando jugamos en el exterior ya no tanto, en alguna época nos iba peor todavía, ocupábamos el último lugar de la tabla, hoy estamos en los lugares entre 10, 12, 13, no está tan mal, pero sin embargo necesitamos un esfuerzo mayor y yo deseo que a la selección mexicana le vaya lo mejor posible para que se salga de estas estadísticas históricas. Y por hoy, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención. La semana que entra ya en vivo, primero Dios, seguiremos con un programa más de la historia que quiero vivir. Hasta pronto.